Abre tu Biblia en Isaías 42. Vamos a leer los primeros 4 versículos, aunque vamos a ver todo el capítulo. Pero leamos los primeros cuatro, oremos y adentrémonos a lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en esta mañana, fría mañana. Okay. Dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará, ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. ¿Oramos? Señor, gracias por permitirnos venir a tu palabra, Señor, el día de hoy, Señor. Queremos, Señor, creemos y que tu palabra, siendo inspirada por ti, Señor, es útil en nuestras vidas, Señor. Y queremos que sea útil, Señor. Queremos que tú nos enseñes, nos redargullas, nos corrijas, nos instruyas en justicia. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda germinar esa semilla, Señor, en nuestro corazón. Danos un corazón dispuesto, Señor, para recibir tu palabra, Señor, y que en esa tierra fértil de nuestro corazón pueda dar fruto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo comienza: He aquí mi siervo, y estará hablando del siervo o mi siervo, como dice aquí. Y vamos a identificarlo, pero antes quisiera que notes el contraste con el versículo anterior. O sea, Isaías 41, versículo 29 dice: He aquí también. Entonces está tratando de hacer un contraste. He aquí, dice: todos son vanidad y las obras de ellos nada, viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Y luego dice el versículo 1 del capítulo 42: He aquí mi siervo. Entonces lo que pretende es hacer un contraste y la diferencia. No hay nadie que se compare a nuestro Dios. Lo cantábamos hace unos momentos. Eres santo, Dios incomparable. No hay nadie que se compare. Y todo esto que es vanidad y que es vacío y que es viento, como dice el último versículo del capítulo 41, no tiene nada que ver con lo que va a describir, ¿no? Porque no hay ninguna referencia entre ambos. Hay un contraste total. ¿A quién describe como mi siervo? La palabra siervo aquí en la Biblia se utiliza para hablar ya sea de un esclavo, incluso de una nación, incluso de un individuo o incluso de reyes. Pero aquí está hablando de alguien en específico. Ahora, en la Reina Valera dice: sí, he aquí mi siervo. Y si lo notas, está todo en minúsculas. Bueno, el he aquí por regla gramatical aparece con mayúscula. Pero es interesante que hay otras versiones de la Biblia que acomodan una mayúscula en la palabra siervo, la primera letra en mayúscula. La nueva Biblia de las Américas o la Biblia de las Américas aparece como mi siervo. Incluso en la nueva Biblia de las Américas aparece mi con M con mayúscula y S con mayúscula. ¿Por qué? Pues porque hace una clara referencia a Jesús. Es una clara referencia. En el versículo 1 leímos: en quien mi alma tiene contentamiento. Y nos recuerda Mateo capítulo 3. Mira, Mateo capítulo 3. Verso 16 y 17. Dice ahí: y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. En el versículo 1 de Isaías 42 dice eso: he puesto sobre él mi espíritu. Y el siguiente versículo 17: hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En quien mi alma tiene contentamiento. Es la misma frase. O mira cómo dice en Mateo capítulo 12, versículo 15. Mateo 12, 15 dice: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿qué dice? Isaías, cuando dijo:
He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Misma porción. Así que es una clara referencia a Jesús, ¿ok? En la historia bíblica, recuerda que Jesús es el Cristo, el Mesías, el ungido, aquel que viene a resolver nuestro problema más grande, que es el pecado y que nos lleva a la muerte. Así es que está haciendo referencia a Jesús. Ahora, acuérdate otra vez, estamos en un libro que está enclavado en una historia de un pueblo, y más adelante hablará de Ciro el persa como mi siervo, incluso lo llamará mi ungido. Entonces, en un pensamiento concreto de la relación de estas palabras con el pueblo que lo está recibiendo, originalmente va a haber un Salvador, que será Ciro, ¿verdad? Pero en la historia completa de la humanidad, aquí está haciendo referencia a Cristo Jesús. Y no hay imagen más clara para describir a Jesús como siervo. Mi siervo, dice Dios. Marcos 10, 43 al 45. Las palabras mismas de Jesús se describe así él mismo, aunque recuerda que utilizaba esta frase, el Hijo del Hombre, ¿verdad? Dice en Marcos capítulo 10, verso 43, pero no será así entre vosotros, dice, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos. Y dice Jesús así, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. No hay imagen más clara de Jesús sino como un siervo que vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Juan 13 es la imagen aún más clara de Jesús quitándose el manto, ¿no? Ciñéndose con una toalla, tomando un lebrillo con agua y lavando los pies de sus discípulos. Una imagen muy clara de un siervo, de un esclavo. Ahí en Juan 13, incluso Jesús lo expresa de esta manera en el versículo 15. ¿Qué es lo que está intentando hacer? Dar un ejemplo. Porque ejemplo os he dado, dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis, ¿no? Ahora, Filipenses capítulo 2. Pablo utiliza la imagen de un siervo para describir cómo vino Jesús. En Filipenses capítulo 2, en el versículo 7, dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de, dice ahí, siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si hay algo que debe de caracterizar a un siervo, es obediencia. Y Jesús se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En Romanos capítulo 8, me extiende esta imagen no solamente a la obediencia hasta la muerte como siervo. O sea, porque Él vino y lo dijo y lo ejemplificó lavando los pies de los discípulos y lo vivió haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, sino que el día de hoy, mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 34. Dice ahí, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Murió siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. El que murió, más aún el que también dice resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué dice ahí? ¿Me ayudas a leer las últimas tres palabras? Intercede por nosotros. Entonces Jesús no solamente dijo ser siervo, ejemplificó ser siervo, fue obediente hasta la muerte como siervo, sino que aún el día de hoy nos está sirviendo, intercediendo por nosotros. Jesús no solo fue siervo, hoy es siervo. Es increíble. Me recuerda cómo decía Jesús constantemente, y esto lo encuentras en el Evangelio de Juan más claro.
Jesús una y otra vez diciendo, he venido para hacer la voluntad de mi Padre. O sea, yo no vengo a hablar por mí mismo, vengo a hablar las palabras que escuché de mi Padre. Yo no vengo a hacer lo que yo quiero, sino a hacer lo que mi Padre me ha hecho. Está tan rendida su voluntad al Padre, ¿no? Que le dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Te acuerdas cuando lo dijo? En el monte de los olivos, sudando gotas de sangre, sabiendo lo que iba a enfrentar, la muerte. Él dice que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Es la imagen más clara. Entonces, cuando leemos Isaías 42, he aquí mi siervo, lo vemos a él. Dice ahí, le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Como ya dijimos, nos recuerda el bautismo de Jesús. He puesto sobre él mi espíritu en forma corporal, como una paloma viniendo sobre él. Pero Juan dice, el espíritu se mantuvo sobre él. Pero checa la última frase del versículo 1 de Isaías 42. Él traerá justicia a las naciones. No solo a Israel, no solo a su pueblo, a todas las naciones. El versículo 2, que me habla de cómo no gritará ni alzará su voz, ya lo leímos en Mateo 12. Viene en humildad. La mayor autoridad frente a la que se presentó fue Poncio Pilato. O sea, lo que quiero decir es que, o sea, el emperador romano no sabía quién era Jesús, porque vino en humildad, no alzó su voz. Bueno, alzó su voz cuando volcó las mesas en el templo, ¿estás de acuerdo? Pero les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. Vino en humildad y vino en esa condición para hacer esto. Dice ahí en el verso 3, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Increíble cómo Jesús, siendo el creador de todas las cosas, siendo el Dios eterno, se hizo hombre para venir y reconstruir y restaurar. Ese es nuestro Dios. Él viene a restituir, a reconstruir, a restaurar. Él es el que sostiene. Y cosas que parecieran inservibles. Una caña cascada, un pábilo humeando. Son dos imágenes muy claras de algo que está ya roto. Una caña cascada, está hablando de una caña, ¿verdad? Esas cañas que son huecas por dentro y que muchas veces le ponemos hoyitos y hacemos una flauta, ¿verdad? Pero cascada ya rota, ¿sirve de algo? ¿No? Un pábilo que está humeando ya nada más. Imagínate una vela y la mecha que está ahí, una lámpara de aceite con una mecha, pero se acabó el aceite y solamente ves el pábilo y nada más está humeando. ¿De qué sirve? Ya no alumbra, ya no calienta, se está extinguiendo. La caña no puede sostenerse sola, no puede usarse, pero Dios restaura y Jesús lo sostiene. Así nos encontrábamos muchos, por no decir todos nosotros, ¿verdad? Y le dices, es que, ¿por qué me incluyes? Pero si nos ponemos a pensar, esa es una descripción de nuestra vida. Estábamos rotos, inservibles, extinguiéndonos. Pero Él no termina por quebrar, no termina por apagar, sino que nos escoge. En Efesios capítulo 1, verso 4 dice que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿No? Antes de la fundación del mundo. Él hace estas cosas. Me encanta el final del verso 3. Dice, por medio de la verdad traerá justicia. Ese Jesús que viene a restaurar y viene a levantar, viene a traer justicia. Y cuando uno piensa, viene a ejecutar justicia, viene con la espada, ¿estás de acuerdo? Viene a derrotar, viene a acabar con la injusticia, pero Él vino por medio de la verdad a traer justicia. Y entonces pensamos en lo que acabamos de recordar en la celebración de la Cena del Señor. Él pagó por nuestros pecados. O sea, Él vino a traer su justicia, pero no hacerse de la vista gorda con nuestro pecado y con nuestra maldad y con la condición en la que el hombre está, sino que vino con la verdad
a destruir la maldad. Él vino a entregarse por nosotros, a cumplir toda justicia. Dice Juan el Bautista, no, yo tengo que bautizarte a ti. O sea, ¿cómo vienes para que yo te bautice? Y dice, cumplamos toda justicia. Y es porque Jesús vino por medio de la verdad a traer justicia, obediente hasta la muerte, muerte de cruz, pagando el precio. Versículo 4, el último que leímos hace unos momentos, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. No se cansará ni desmayará. Intercede por nosotros incluso ahora. Frases como, ya me tienes hasta la coronilla, ¿no? Ya estoy cansado, ya estoy harto de tus. ¿Los has escuchado? Nunca lo escucharías en la boca de nuestro Señor. Ok, estamos en Isaías 1 y dijo, ya estoy harto de tus sacrificios. Pero aún si estás respirando el día de hoy, sigue teniendo misericordia por ti y no se cansa ni desmaya. Está siendo paciente con nosotros porque Él quiere restaurarte. Eres una caña cascada, eres un pábilo humeante. Él no termina. Él quiere restaurar, Él quiere traer vida. Checa los versículos 5 al 9. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a las que por ella andan. Entonces de repente Dios habla y dice, hey, yo soy el creador. Mira al cielo y mira la tierra, mira el cielo y ve cómo yo lo desplegué. Ve la tierra y mira cómo yo traje productos. Y cómo yo sostengo con aliento y vida y espíritu a todos los que andan en la tierra. Yo, Jehová, dice, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré ¿por qué? Por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Este es Jesús. Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Es aquello que Mateo anunció. Zabulón, tierra de Neftalí, pueblo que estaba en oscuridad, ahora ha llegado la luz. Jesús es esa luz, ¿no? Que viene a este mundo para rescatarnos. Él es. ¿Y qué hace? Verso 7 dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Me encanta el para qué. O sea, Él viene como un nuevo pacto en mi sangre, como pacto para el pueblo. Él viene como luz a las naciones. ¿Y viene para qué? Para abrir los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos, para sacar de casas de prisión a los que moran en tinieblas. O sea, este Jesús no solo no quiebra, no apaga, sino que restaura, da vista y da libertad, da luz y da vida. Amén. O sea, ¿te identificas con esto? Yo estaba perdido, completamente ciego, pero él me hizo ver, ¿no? Hasta hice una canción acerca de eso. La verdad abrió mis ojos, me hizo ver la verdad de todo. Escribí eso porque eso es lo que sucedió en mi vida. Abrió mis ojos y pude ver la verdad y ahora veo la verdad, ¿no? Y me sacó a libertad. ¡Qué maravilla! Que somos libres porque Él nos ha librado, pero no solamente eso, nos da luz y con la luz nos da vida. Verso 8 y 9 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. He aquí se cumplieron las cosas primeras, yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz, yo las haré notorias. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, vuelvo al principio de este mensaje, ¿verdad? He aquí mi siervo, comparado con he aquí todo esto es vanidad. Entonces no hay comparación. Este es Jesús.
el que ha venido. ¿Conocías a este Jesús? A veces pensamos en Jesús, ¿verdad? Y pensamos que Jesús vino para condenarnos, pero por propias palabras suyas dice, el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. A veces vemos a Jesús y decimos, Jesús es un gran maestro. No, no, no es un gran maestro. Bueno, sí es un gran maestro, pero no es solo un gran maestro. Es el que restaura, el que levanta, el que da vida. Luego vemos a Jesús como un revolucionario. No, no es un revolucionario. Veía por los pobres. No, no, no es nada más que veía por los pobres. Él es el que a lo muerto le da vida. Él es el que rescata y da libertad para que alguien pueda vivir en plena certeza de ser amado, cuidado, guardado por Él, con una certeza para la vida eterna. Eso va más allá de ser revolucionario, ser un maestro, ser, ¿sabes? Ese es Jesús, no tiene comparación. De Jesús se nos dice, después de que se nos describe como siervo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice, entonces Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Ese es Jesús, ese es mi siervo, ese es el que ha venido para darnos vida, para rescatarnos. ¿No? Qué increíble. Esto debe de alentarnos a qué, a qué. Mira lo que dicen los versículos siguientes. Verso 10 al 12 dice, cantad a Jehová un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra. Los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Que se escuche una canción, está diciendo. Una canción nueva, un cántico nuevo. No el típico canto de siempre, no las mismas palabras de siempre. Esto debe de motivar a asombrarnos y cantar y decirle, Señor, eso ya te lo había dicho, pero te lo quiero decir de nuevo, como si fuera algo nuevo. Y dice, los que están en el mar, en las costas, pero no solamente ellos. Verso 11, alce la voz el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. O sea, desde la costa hasta la cumbre, pasando por el desierto y en cualquier lugar, canten al Señor. Versículo 12 dice, den gloria a Jehová y anuncien sus loores en las costas, hasta lo último de la tierra. Si caminas, ¿a dónde vas a llegar? ¿A una costa? No, o sea, llegas hasta ahí, pum. Dices, pues hasta ahí. Que se cante y que se le dé gloria y loores al Señor. ¿Por qué? Porque Él es ese siervo que vino para rescatarnos. ¿No te encanta que conoces al Señor? A mí me encanta que conozco al Señor. O sea, es algo increíble. Tuve la oportunidad esta semana de poder decirle a mi papá a los ojos, estoy completo en mi Dios. Y lo estoy desde hace 25 años, dándole testimonio a mi papá de lo que Cristo hizo por mí. Y nada más me veía y lo veía, o sea, lo veía y su expresión era de, pues ahora entiendo. O sea, ¿por qué? Pero pasaron muchos años para poder decirle a mi papá, esto es lo que sucedió. Dios me ha dado paz y me ha dado esperanza y lo tengo todo en Él. Por eso vivo para Él. ¿Se entiende? O sea, cuando tú lees esto, eso es lo que pretende, que cualquier lugar a donde yo vaya, le alabe y le dé gloria. Que con todo lo que hago y con todo lo que digo y con todo lo que soy, le dé gloria. Y le anuncie a todos los demás, porque mira lo que ha hecho. Mira quién es Él. Ese es nuestro Dios, ese es Jesús. Me da tanto coraje que de repente personas dicen, ay, ese Jesús es ay sí, ¿no? La hada del diente, ¿no? O sea, como haciendo pensar, haciéndonos creer
que Jesús es un ser ficticio que está en la imaginación de alguien. No, no está en la imaginación de alguien. Hace poco veía, y me encantan estas personas que se dedican a hacer videos para refutar esas cosas. Dice, o sea, si hay de alguien en este mundo de quien más se ha hablado y se ha escrito, es de Jesús. Él vino a la tierra para rescatarnos y para salvarnos. Ten esa confianza, hermano. Ten esa confianza, hermana. Ese es Jesús. Y vino de esta manera para darnos vida y rescatarnos y para que andemos por este mundo cantándole, dándole gloria y anunciando su grandeza. Ese es nuestro Dios, ¿no? Que nos ha dado ejemplo. O sea, imagínate este Jesús haciéndose hombre, teniendo un cuerpo, así un cuerpo, así manos, pies, ojos, cabeza, o sea, comía. O sea, te daba de su taco, ¿me explico? Ay, está bien rico, a ver, déjame probarlo. Te daba de su pescado, de su panal de miel. Ese es Jesús, que sigue siendo nuestro Salvador y sigue sirviéndonos desde el trono, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, pero nos ha llamado a ti y a mí, su cuerpo. Entonces dice Jesús, ejemplo les he dado para que ustedes hagan lo mismo. Y para eso estamos nosotros aquí, para ser sus siervos, para decirle a Dios, como Él le dijo, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Se entiende? Ese es, por eso podemos ir a todos lados, desde la cumbre hasta la costa, dándole gloria y anunciando loores de Él, ¿verdad? Sus obras. Pero luego dice esto, versículo 13 al 17, checa cómo cambia esto. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra, despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado, he guardado silencio, me he detenido, daré voces como la que está de parto, asolaré y devoraré juntamente. Convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanuras. Estas cosas les haré y no los desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición, vosotros sois nuestros dioses. Jesús ha venido como el Cordero. Jesús ha venido así, pero cuando venga de nuevo, vendrá como un hombre de guerra, como un gigante. Hace unos momentos recordamos lo que Él hizo por nosotros y dijimos, ese es el propósito, traer memoria de lo que Él hizo por nosotros, pero también anhelar su venida. Pero cuando Él venga, Él vendrá con espada en su boca. Él vendrá para regir, ¿no? Él vendrá para gobernar. Él vendrá para derrotar a su enemigo, a sus enemigos. Él vendrá para traer justicia. Ya lo hizo en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, pero aún así el hombre se ha apartado tanto de Él y se ha alejado de Él y lo ridiculiza. Hace unos días comencé a ver una serie, no les voy a decir cuál, pero está chida. Pero bueno, ahí me preguntan después. Pero de repente este personaje entra a una iglesia y en la iglesia, porque está investigando algo, ¿no? Y en la iglesia está hablando con el ministro y de repente le dice, bueno, es que Dios, y se levanta esta persona y ofende de tal manera a Dios, llamándole, es un Dios vengativo, ¿no? Y cuando yo leo esto, yo digo, no han leído la Biblia, no saben quién es Él. No saben que Él es el que no quiebra la caña cascada, el que no apaga el pabilo humeante, el que quiere rescatarle de las tinieblas a la luz, el que quiere darles vida. Ese es nuestro Dios. Pero ¿cómo no va a venir en su segunda venida para acabar con la maldad? Pues ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios.
¿no? Me encanta cómo hay esta mezcla de ahora me van a escuchar. Y sí, la Biblia me lo dice. Como lo dije hace unos momentos, Poncio Pilato fue el que lo conoció. El emperador romano en ese momento no sabía ni quién era Jesús. Pero cuando venga, todo ojo lo verá. Todo ojo lo verá cuando Él venga. Entonces nadie tendrá una excusa. Es que no lo vi. Todo ojo lo verá. Vendrá alzando su voz como estruendo de muchas aguas. Pero al mismo tiempo dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Y yo no desampararé a aquellos que les he dado vista. Y los llevaré por sendas que no habían conocido. Y cambiaré delante de ellos tinieblas a luz, lo escabroso en llanura. Voy a alivianar el camino. Ya no tienen que subir, cargar. Ya van a caminar como en una llanura. Ese es nuestro Dios. Pero al mismo tiempo, en ese mismo momento en el que para nosotros la venida del Señor es ven pronto, Señor, y caminamos por senda que no habíamos conocido y por llanura, convirtiendo las tinieblas en luz, para otros estarán confundidos. Para otros será el juicio. Para otros será el que gobierna y el que los derrota, ¿no? Pero luego viene esta última parte. Y en esta última parte, checa, vamos a leerlo completo y trata de poner atención, porque vuelve a hablar de mi siervo, pero tenemos que identificar de quién está hablando. Dice así: sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver. Qué loco va, sordos oír, ciegos mirad para ver. Pues no está sordo, no está ciego. Sí, pero Él nos ha dado vista, ¿verdad? Y Él nos ha hecho escuchar. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye? Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos por despojo y no hay quien libre, despojaos y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. ¿No? Dices, caray, ya no entendí de quién está hablando, ¿no? Por eso hice énfasis en este pueblo. Esta última parte no está hablando de el siervo Jesús, sino de el siervo Israel. Y lo dijimos hace unos momentos, Él es el siervo poniéndonos ejemplo para que nosotros seamos siervos haciendo lo que Él hace. Para eso nos rescató. Pero a veces somos tan sordos y tan ciegos. O sea, pero dice sordos oíd, ciegos ver. Y es como un llamado para todos nosotros. Hey, abre los ojos, date cuenta, comienza a escuchar, observa y oye. Dice, ¿quién es ciego sino mi siervo? ¿De qué sirve un siervo ciego? Dice, ¿quién es sordo como un mensajero que envié? ¿De qué sirve un mensajero sordo? No puede escuchar el mensaje y si ni siquiera lo puede escuchar, no lo puede transmitir. ¿Quién es ciego como mi escogido? Ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, que abre los oídos y no oye. Y luego dice, bueno, este pueblo saqueado y pisoteado, atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, esclavizados, sin nada, pisoteados. ¿Sabes qué me recuerda? Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor,
¿de qué sirve? Sino solo para ponerla en el camino y ¿qué? Y ser pisoteada. Sabes, Dios nos ha rescatado y nos ha dado vida. Me emociono. Me emociono al hablar de quién es Jesús. Y pretendo. Y creo que después de cierto tiempo enseñando la palabra, creo que siempre apelo a eso, a mostrarte quién es Jesús y que tú respondas. Porque creo que esa es la manera en que aparece en la palabra de Dios. Exaltar a Dios para que tú digas, sí, ese es Él, ¿no? Y la respuesta sea una respuesta, no sea una obligación. Hemos vivido en un mundo donde todo el mundo quiere decirte qué es lo que tienes que hacer y quiere imponerte cosas. Y cuando yo llegué a Cristo, Él me cautivó con amor, me cautivó con quién es Él. Y por eso muchas veces apelo a eso. Hey, mira quién es, observa quién es. Él es el creador de todas las cosas, el que te rescató. Él no terminó por quebrarte, Él no terminó por apagarte. Él te restauró, te dio vida para que le cantes de la costa hasta la cima, hasta la cumbre y anuncies. Pero si eres un siervo ciego y eres un mensajero sordo, despojado, pisoteado, dentro de una caverna, escondido, en prisiones, en cárceles. Entonces pienso en el cristiano, en el hermano. Que teniendo la capacidad de ver, no ve. Que teniendo la capacidad de escuchar, no escucha. Y está completamente distraído de lo que sucede a su alrededor. Por eso para mí orar el día de hoy por nuestros vecinos, pidiéndole al Señor que esas personas que son invisibles para otros las haga visibles ante nuestros ojos, tiene sentido. Porque somos sus siervos. Pero ¿de qué le servimos si somos siervos ciegos? ¿A quién vamos a servir? ¿A quién vamos a amar? O si somos sordos y no estamos, vemos y no advertimos. Y no advertimos para nosotros mismos, pero también para los demás. Y me encuentro de repente dándome cuenta, yo también he pasado por momentos así donde no veo y donde no escucho. Pero me encanta seguir estando en este tiempo en el que el Señor me vuelve a decir: te estás apagando, ¿no? Y dices, ya fui. Y dice el Señor, no, yo quiero darte vida. Te estás quebrando. Hace mucho que no cantas. Hace mucho que no me alabas. Pero yo te voy a restaurar para que lo hagas. ¿Sí me explico? Ese es nuestro Dios, que es tan paciente con nosotros, intercediendo por nosotros. Y sé que hoy, en este momento, está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí mientras escuchamos esto. No tienes que vivir como vive el mundo. No te tienes que pasar. Déjame decir algo muy sencillo y simple, pero para mí tiene mucho significado y ha estado tomando mucho significado para mí. No sé por qué, pero no tienes por qué pasarte el rojo. Entonces todo el mundo lo hace, pero no tienes por qué pasarte el rojo. Tienes que respetar las leyes, porque respetar las leyes es respetar a los que están a tu alrededor y amarlos. Tengo la imagen, hace poquito vi a una familia, papá, mamá, bebé en medio, en una moto sin casco nadie. Y yo estaba así de, ¿qué es esto? Pero ya a los policías ya no les importa. Ya nadie imparte justicia, nadie cuida a esas personas. Y al lado de un tráiler. Yo dije, este vato se le cae el bebé.
lo mata. O sea, él con su actitud no está amando a su bebé, no está amando a su esposa y con su actitud no está amando a los que están manejando a su alrededor, porque si lo atropellan, esa persona va a ir a dar a la cárcel y va a arruinarse su vida. Y ahí vamos nosotros haciendo lo mismo que todos hacen. No, no tienes por qué vivir así. No tienes por qué vivir en una caverna escondido o en una cárcel esclavizado, porque todo el mundo hace lo que hace. Y bueno, pastor, pues es que tú no sabes cómo es la vida allá afuera. Claro que sé que es la vida allá afuera. Claro que todos sabemos cómo es la vida allá afuera, pero Dios te ha llamado para amar y servir a los demás. No seamos ciegos, no seamos sordos, no estemos escondidos en cavernas. Me encanta cómo las preguntas después dice, pero no fue Dios el que nos entregó. Pues sí, es Dios. Porque Dios quiere llamar tu atención una vez más y sacarte de las tinieblas a la luz. A veces nos mete en disciplina para que atendamos y podamos ver de nuevo. Nos tiene que lavar nuestros ojos y lavar nuestros oídos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Se entiende? Oremos por eso. Pensaba esto con una de mis hijas hace unos días. Dije, hay muchos cristianos, pero hay pocos discípulos. Pensaba en eso. Porque un discípulo es alguien que sigue al Señor. Literal, alguien que como Jesús dice, no quiero que hacer mi voluntad, sino que tu voluntad sea hecha en mi vida. ¿Quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo, toma tu cruz todos los días, sígueme. Ese es el camino. ¿Tiene un costo? Claro que tiene un costo, pero hermano, hermana, vale la pena. Vale la pena. Este mundo se está hundiendo cada vez más y Dios te ha llamado a ser ese mensajero. Pero ¿de qué le servimos? Somos mensajeros sordos. Si somos siervos ciegos que no vemos y no advertimos. Ahora sí que, como dicen ahí popularmente, pues date cuenta, amiga, ¿no? Date cuenta de que tu caminar no está honrando a Dios. Él sigue siendo paciente y te quiere restaurar y te quiere limpiar. O sea, estamos en los que están dando discipulado junto conmigo, estamos discipulándonos y estamos leyendo el libro de Proverbios. Y pasé de nuevo por ese capítulo donde dice, oye, no oigas a los muchachos que te dicen, vamos a ver a quién saqueamos, vamos a ver qué hacemos, vamos a ponerle trampa. O sea, no lo hagas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que tener amigos que nos llevan al pecado? E incluso aquí en la iglesia. ¿Por qué vas a tener amigos que sabes que abiertamente están mintiendo y que están viviendo mal? ¿Por qué no les adviertes y les dices, oye, creo que esto no honra a Dios? Y les dices, Él no quiebra la caña cascada, Él no apaga el pábilo humeante. Él te ama y quiere traerte de las tinieblas a la luz. Y adviertes para ti mismo y para los demás. Seamos discípulos del Señor. ¿Vamos? ¿O qué? Vamos, seamos discípulos del Señor. Vivamos para Él. Vivamos para amar y servir a los que están a nuestro alrededor. Vivamos vidas entregadas para Él. El tiempo pasa así, chicos. El tiempo pasa así, muy rápido. Pero si lo invertimos desde ya en el Señor, para el Señor, viviendo para Él, yendo a cualquier lugar, desde la costa a la cumbre, cantando alabanzas a Él y anunciando su gran poder, ¿no? Vamos a hacer una diferencia en este mundo, porque a eso nos ha llamado Dios, a ser luz en este mundo y sal de la tierra. Entonces, si el día de hoy estás todo roto y dices, no, ya no sale ni una nota, dile, Señor, restáurame. Ya no ilumino nada, ni caliento nada, ¿no? Dile, Señor, enciéndeme. Porque Él sigue el día de hoy intercediendo por ti
rescatándote para que vivamos de esa manera. Dices, qué lindo, ¿no? Sigue siendo paciente conmigo. Ese es nuestro Dios. Y un día nos gozaremos cuando Él venga. No tendremos ningún cuestionamiento, no estaremos preguntándonos nada. Estaremos viniendo con Él y diciendo, Señor, ¿me escogiste? ¿Por qué? Para alabanza de tu gloria. ¿Ok? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ser tan bueno. Gracias por tu fidelidad y tu amor. Gracias porque eres ese siervo, Señor, que siendo y estando en esa condición, fuiste obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Señor, y está escrito eso ahí para que seamos, Señor, nosotros siguiendo tu ejemplo, Señor, siendo tus siervos, siendo tu cuerpo, Señor. Eso es lo que somos, tu cuerpo. Y Señor, no nos llamas a obediencia para que seamos tus hijos, Señor, somos tus hijos. Entonces, haz tú la obra en nosotros. Pon el querer como el hacer por tu voluntad. Pon el querer como el hacer por tu voluntad, Señor, en nuestro corazón, para vivir en este mundo, Señor, reflejándote a ti, Señor, anunciándote a ti, alabándote a ti, dándote gloria, Señor, porque tú no compartes la gloria con nadie, Señor, porque tú eres distinto, porque tú eres santo, 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 porque no hay nadie como tú, Señor, no existe nadie como tú, Señor, que seamos tus discípulos, siguiéndote, que seamos tus discípulos, Señor, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, Señor, y siguiéndote. Señor, haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor, tú que nos conoces. En el nombre de Jesús. Amén.